Hola, 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 bienvenidos nuevamente, estimados cibernautas. Vamos a seguir hablando sobre categorías gramaticales. En esta ocasión, pues vamos a entrarle de lleno al verbo, al modo indicativo. Y bueno, pues antes que cualquier otra cosa, conviene decir que el modo es aquel accidente gramatical que nos indica la relación que tiene el acto o la acción que indica el verbo con el referente sustantivo que la ejecuta, es decir, con el sujeto, ya sea abstracto o sea concreto, está relacionado con eso. Además, también tenemos que considerar que dentro de la conjugación que está incluida en el modo, tenemos que atender a ciertas indicaciones a la persona, primera, segunda y tercera persona de singular, y lo mismo será para plural, primera, segunda y tercera persona de plural. Todos las conocemos, yo, tú, él, singular, nosotros, ustedes, ellos, plural, primera persona yo, segunda persona tú, tercera persona él, y lo mismo será para plural, primera persona nosotros, segunda persona ustedes y tercera persona ellos. Recordemos que la persona está totalmente relacionada en concordancia con la conjugación verbal. Es decir, si tenemos un verbo en primera persona, seguramente nuestro sujeto será un sustantivo en primera persona también, en singular. Pero si tenemos un verbo conjugado en plural, seguramente, con toda seguridad, será tercera persona de plural o primera persona de plural o segunda persona de plural, nosotros, ustedes o ellos. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a dar algunos tips de manera muy breve para que podamos identificar en qué tiempo están nuestros verbos y sobre todo qué significa o qué sentido tendría en relación con el acto de habla o con el acto de comunicación, la realización de esa acción. Sabemos que todo el eje de nuestro sistema de nuestro sistema verbal, de nuestra vida cotidiana, de hecho, será siempre el presente. Y es que prácticamente nosotros vivimos la cotidianidad o cada momento, nuestra vida, podríamos decirlo con algunos escritores, es totalmente un eterno presente. De esta manera, independientemente de las gramáticas que consultemos, ya sea que se nos ocurra consultar a Andrés Bello, por ejemplo, o a Gili, o la gramática de la academia, pues vamos a tener que por lo regular cualquiera de esas tres gramáticas van a establecer dos sistemas de conjugación de manera indicativa, en el modo indicativo, que serán aquellos tiempos verbales que se relacionan con el presente y que irán hacia el futuro, que digamos será nuestro sistema de presente, y nuestro sistema de pasado, que es el que tenemos hacia atrás, hacia los recuerdos, hacia todo lo que pasó un segundo antes de que yo dijera, de que yo dijera lo que estoy diciendo en estos momentos, será nuestro sistema de pasado. ¿Por qué lo divido en eso? Bueno, pues porque si ponemos atención a lo que tenemos anotado en el pizarrón, del lado derecho, dentro del recuadro verde, hacia la flecha que indica el lado derecho, tendremos tanto acciones que han comenzado hace unos momentos y que transcurrirán hasta este momento en el que estoy hablando y que se tenderán los próximos 6 o 7 minutos, y eso será mi futuro. Como ejemplo es muy útil. Y tenemos todo lo que está en sistema de pasado, que es todo lo que ha ocurrido hasta desde hoy en la mañana hasta el momento en el que decidí sentarme y tener un esquema para más o menos saber de qué manera podría yo explicarles sobre esta línea recta, cómo funcionan nuestro sistema verbal conjugado, por supuesto, nuestros verbos, lo que vamos a encontrar también como verbos personales, es decir, aquellos verbos que sí tenemos o encontramos en contextos sintagmáticos oracionales de manera conjugada, haciendo referencia a un sujeto. Bien, vamos a poner atención entonces en nuestro sistema de presente primero. Nos vamos a parar en el presente y es el momento, repito, en el que ejecutamos el acto de comunicación. El presente nos sirve para diferentes cosas. Nos sirve para hacer énfasis de
acciones que realizamos cotidianamente, que puede ser nuestro primer ejemplo. En casa cenamos a las 6 todos los días y utilizamos el presente. Cenamos, primera persona de plural, nosotros, es decir, las personas que habitamos esa casa, continuamente, como un hábito, cenamos a las 6 de la tarde y lo decimos con presente. Después, podemos encontrar en ocasiones un presente que se relacione con el pasado, como el segundo ejemplo. A finales del siglo XIX se inventa el cinematógrafo, este aparato maravilloso a través del cual podemos ver películas. Bien, pues utilizamos este presente como un presente histórico, así lo podríamos encontrar en diferentes libros de texto, en diferentes gramáticas o enunciado por distintos especialistas como un presente que trata de resaltar, de actualizar o de traer al presente acciones que ocurrieron en el pasado, pero con verbos conjugados en presente. También vamos a tener un presente que nos va a servir o que vamos a encontrar para referir situaciones o leyes o hacer enunciados de todas aquellas cosas que ocurren o no ocurren de manera contundente. Creo que eso es muy claro y son, digamos, realidades categóricas, tanto negativas como positivas. Eso no lo podemos negar. Tenemos que recordar que el lenguaje nos sirve para hablar de aquello que nos gusta, de aquello que no nos gusta, de lo positivo y de lo negativo de la realidad. Y bueno, pues el tiempo presente nos sirve para hablar de esa manera, tanto positiva como negativa, de situaciones que son contundentes, que son leyes, que son cosas que se deben de cumplir o que se cumplen porque están comprobadas, porque se han realizado una y otra y otra y otra vez y nunca han cambiado los resultados. Pero también vamos a tener en este presente un presente que se relaciona con el futuro, que depende de la conjugación. Voy está en presente, yo, primera persona, voy, está en presente de modo indicativo, ¿sí? Y bueno, pues tiene un modificador adverbial que es fin de semana, el próximo fin de semana. Todo esto de aquí modifica el resultado de este presente y le da un sentido de futuro. Entonces, pues por lo menos en el presente tendremos esa complejidad o esa riqueza, si se quiere de esa manera también se puede observar así. Y bueno, pues tenemos que pensar indiscutiblemente que para eso utilizamos nosotros indiscutiblemente nuestro presente. Vamos a tener también un futuro. En este tiempo futuro, bueno, pues enunciaremos o encontraremos enunciadas acciones que probablemente se realicen, y digo probablemente porque aunque el tiempo está de manera conjugado en el modo indicativo, es decir, es una acción que se ejecuta, indiscutiblemente se ejecuta, pues semánticamente o en la realidad está comprobado que el futuro es incierto y que no sabemos ni siquiera si vamos a tener una nueva entrega para estas sesiones. Eso no depende de nosotros, no depende, quizá dependa del destino de Dios, del lado como creían en la antigüedad los griegos y los latinos, pero bueno, finalmente tendremos un tiempo conjugado en modo indicativo que nos explicará, como referente tendrá una acción que se realiza, aunque sabemos que el futuro, repito, es incierto. Entonces, pues tenemos el futuro de manera muy sencilla. Bien, después tendremos estos dos tiempos de acá arriba, que serán los tiempos compuestos de nuestro sistema de presente. Voy a recordarlo. El antepresente, que es una acción que comienza antes del presente en el que estoy realizando el acto de comunicación y podríamos decir que se continúa en el presente. Y podríamos decir que este antepresente, como el he tomado café desde los 10 años hasta los 50, se podría extender de manera indefinida. He tomado café desde los 10 años hasta los 50 y habré de tomar café hasta antes de que me muera. Este es un presente, digamos, finito por la edad de la persona que enuncia, pero también puede haber un antefuturo que no sea cierto, que no sea un futuro terminado, que no indique una terminación de la acción, que se quede, digamos, en una acción abierta. Y bueno, eso tendremos en nuestro sistema de presente. Ahora, ¿qué pasa con nuestro sistema de pasado? Nuestro sistema de pasado tiene únicamente un pasado, como en el presente nada más tenemos un presente, curiosamente, pasará exactamente lo mismo, será el mismo caso, tendremos nuestro pasado y el resto de nuestros pasados, que serán
el antecopretérito y el antepospretérito, el antepasado, el copretérito y el pospretérito, es decir, estos 6 tiempos que estoy encerrando en este cuadro amarillo, dependerán totalmente de un pasado que nos indica una acción que se concluye. Quise, cené, inventó, transcurrió o fui, son acciones que en ese tiempo, en el tiempo pasado, en ese pasado, digamos, de alguna manera concluido, ya se ejecutó. Pero tendremos acciones que quedarán abiertas, como el copretérito, que es una acción abierta. Siempre que nos encontremos un verbo que termine con cualquiera de estas 3 formas, tendremos una acción inconclusa que dependerá de otro verbo para poder decir que esa acción terminó. Es decir, el sentido de este verbo dependerá de cualquier otro verbo en nuestro contexto oracional. Lo mismo pasará con el pospretérito. Digo, son casos aislados, sí es cierto, pero hay que mantener siempre en mente, y esto lo tenemos que memorizar de manera casi es un acto de fe, por decirlo así, que el modo indicativo siempre me dará una acción terminada o una acción que efectivamente se realizará, no terminada, sino que sí se realizará. Pero bueno, pues en el caso de estos dos, del copretérito y del pospretérito, siempre deberemos tener en cuenta que será muy probable que la acción de esa oración dependa de cualquier otro verbo adentro de ese contexto oracional para cumplir con el significado. Podríamos poner como ejemplo, de manera muy breve, caminaba a tu casa. Y si leemos esa oración con detalle, pues sí, caminaba a tu casa, pero le hace falta información. Algo nos hace pensar, algo intuimos. Si caminaba a tu casa cuando me encontré a tu hermano, caminaba a tu casa cuando me atropelló el metrobús o el camión o me caí o encontré a otra persona, cualquier cosa. Entonces, estos pasados, por así decirlo, repito, dependerán de un pasado que efectivamente terminó, que efectivamente se concluyó. Yo caminaba a tu casa, es decir, estaba transcurriendo esta acción estaba en proceso hasta que encontrarme a esta persona hizo que me detuviera. Entonces hay que tener en cuenta pues totalmente ese sentido. En el caso de los tiempos compuestos, que son los que integran la parte de la línea de arriba, la parte de nuestra recta de tiempos de la parte superior, pues vamos a tener un caso muy similar al que teníamos con el antepresente y el antefuturo. El antepasado será una acción que comience en el pasado antes de una que efectivamente se realizó. Este tiempo, vale decirlo, sí lo encontramos en usos literarios, por supuesto, pero de manera común está cayendo en desuso, digamos, está volviendo una estructura o una manera culta de utilizar la conjugación verbal, pero bueno, pues es importante para nosotros decir que esta acción, el hube tomado café hasta que descubrí el té de manzanilla, entonces comencé a tomar té de manzanilla. Por eso es que el hube tomado depende de una acción que efectivamente se concluyó, hasta que conocí. Hay un montón de canciones que utilizan estas estructuras. Después vamos a tener un antecopretérito, sí, que es una acción que ocurre igual que aquella que ocurre en pasado, pero que tendrá relación con ese pasado también que terminó. Pongamos, por ejemplo, había tomado café, por eso enfermé. Entonces, ese había tomado café tiene sentido hasta que el verbo conjugado en pasado, que sí se concluyó, enfermé, le da sentido. Lo mismo pasará con el antepospretérito, habría tomado, y es que aquí hay que hacer un enunciado aparte. Los pospretéritos, el habría y el en cualquiera de las dos maneras, nos indicará posibilidad. Siempre habría tomado café de haberlo conocido. Y el haberlo o de haber existido
en ese momento lo habría tomado. Entonces, esa acción, para que se realice, depende totalmente de la acción en pasado que efectivamente se concluyó. Ahora bien, pues nada más para terminar, es muy importante considerar que en nuestro sistema verbal, tendremos siempre que considerar en modo indicativo que todo dependerá tanto de nuestro presente como de nuestro pasado. Ahora, si queremos alguna estrategia para identificar qué tiempos, qué terminaciones tiene nuestro sistema de conjugación verbal, bueno, pues, repito, únicamente tenemos que recordar que tenemos verbos que terminan con ar en infinitivo, verbos que terminan con er, verbos que terminan con ir. Estos serán la base de partida de nuestra conjugación de cada uno de nuestros tiempos. Quiero, cenamos, inventa, transcurre y voy están en tiempo presente. Querré, cenaré, transcurrirá, iré están en tiempo futuro. Quise, cené, inventó, ocurrió están en tiempo pasado. En el caso de los tiempos compuestos, hay que tener mucho cuidado porque lo que se conjuga en el tiempo compuesto es el verbo haber. Y a esto se le agrega la forma participia, que también es una forma no verbal, que son aquellas que terminan en ado, ido, toso, cho. Y por si llegasen ustedes a buscar esta información, pues a eso se le conocen las gramáticas como participios pasivos y participios activos y sirven como apoyo a la conjugación del verbo haber en tiempos compuestos. He tomado, hube tomado, habré tomado, lo mismo, por ejemplo, en el había tomado, el habré tomado es el futuro y lo que tenemos es la conjugación del verbo haber en nuestros tiempos compuestos. Y eso sería nuestro eje de identificación del modo indicativo. Y bueno, pues ya para despedirme, les voy a dejar una liga en la descripción del video para que visiten un canal relacionado con aspectos de matemáticas que pertenece a un gran amigo y compañero de nosotros, con el cual hemos colaborado en algunos proyectos de enseñanza y no estaría de más que igual, si tienen una duda por acá, nos la hicieran llegar por correo electrónico o igual al profesor de matemáticas de aquel canal se las hicieran llegar.